Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio de la serie They Never Logged Out, creación de Deadload. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron en los capítulos previos. En los primeros episodios, descubrimos que este servidor funciona como una prisión digital. Morir en el juego significa también morir en la vida real, y quienes caen no descansan, sino que permanecen atrapados como sombras vacías de lo que alguna vez fueron. Entidades como los Mawborns, los Abandonados y los Nullskins representan las amenazas más peligrosas que habitan en este espacio. El equipo Red organizó una misión para eliminar a estas entidades, pero solo un scout logró regresar, completamente traumatizado, y desde entonces no ha vuelto a hablar. Tiembla sin cesar, no duerme, y mantiene la vista fija en las esquinas de la habitación, como si algo invisible lo estuviera observando. Susurra números sin sentido y pregunta si las luces son reales. Lo más inquietante es que al final escuchó un susurro imposible de ignorar, diciéndole que ni siquiera desconectarse los puede salvar. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El nuevo episodio se llama El Visitante, y su descripción dice lo siguiente. Se suponía que sería una misión más. 3 jugadores entraron, solo uno regresó, y nunca volvió a ser el mismo. Ahora el juego se fusiona con la realidad, las puertas se abren solas, amigos muertos envían mensajes, y la casa no termina al cerrar sesión. El video comienza a las 2:33 am, mostrando a un miembro del equipo Red derrumbado, llorando por la situación. Están ahí afuera, cazándonos como animales. No sé si lograré regresar, pero tengo que intentarlo. Esto ya no es un juego. La cacería ya comenzó, y yo soy la presa. La escena cambia para mostrar a 3 miembros del equipo Red, un Soldier, un Sniper y el Scout. El Soldier ordena disparar al primer enemigo que vean. Aunque no recibe respuesta, sus compañeros entienden perfectamente la gravedad de sus palabras. Más adelante, seguimos la perspectiva del Sniper, quien a la distancia distingue a un Blue Soldier actuando de manera extraña. Poco después vemos al Red Soldier, que se enfrenta a un encuentro mucho más cercano. Tanto el Sniper como el Soldier caen a manos de un ingeniero corrompido, dejando al Scout completamente solo. Este mismo explora la zona, pero no pasa mucho tiempo hasta que también es detectado. Consigue llegar a un área segura y avanza sin encontrar presencias hostiles, hasta que descubre algo que lo marcará para siempre. Este jugador, llamado Ryan, se aparta del computador y decide llamar a sus amigos, quienes eran el Soldier y el Sniper. Sin embargo, Mark no contesta, y en el teléfono de Kevin solo se escuchan sonidos extraños.
La narración da paso a una transmisión de emergencia emitida por la policía a las 6:30 am. En ella se informa sobre el hallazgo de 2 cadáveres en habitaciones separadas del mismo vecindario. Las víctimas presentaban traumas severos descritos como antinaturales, sin señales de entrada forzada. Los vecinos declararon haber escuchado gritos desgarradores y cristales rompiéndose, pero cuando llegó la policía, todo estaba en completo silencio. En ambas habitaciones se halló el mismo símbolo rojo pintado en la pared. No se hizo con pintura, sino que todo indicaba que había sido hecho con sangre. Para la policía, el origen de la marca es un misterio. Las víctimas habían sido vistas con vida pocas horas antes, y los informes revelan que ambos estaban jugando al mismo juego en línea. Aunque el nombre del título no fue revelado, se emitió una advertencia a los padres para que vigilen qué consumen sus hijos. La historia avanza a las 7:25 am, mostrando a Ryan en su habitación, cuando recibe una notificación en su celular. Para su horror, es un mensaje de su amigo Mark, lo cual es imposible, porque ya había muerto. El texto decía: «Tengo frío. ¿Por qué está tan oscuro?». El siguiente mensaje, sin embargo, resultó ininteligible. El tiempo avanza hasta las 1:15 am, mostrando la casa de Ryan, desde la perspectiva de cámaras de seguridad. Él asegura que no percibe nada inusual. Horas más tarde, a las 2:44 pm, aparece jugando TF2. La partida transcurre con normalidad, hasta que el juego se cierra de manera repentina. En ese instante, recibe un mensaje de su amigo Mark, quien lo saluda y le pregunta si ha visto las noticias. Lo perturbador es lo que añade después, que su cuerpo ya no está, pero que él aún sigue presente. Además, le pide mirar su pared y abandonar la casa a las 1 am, asegurando que en la oscuridad le mostrará lo que se oculta detrás del servidor. La narración salta a las 3:01 am. Se reporta entonces la desaparición de una mujer del vecindario. Testigos aseguran haber escuchado un grito desgarrador poco después de medianoche, acompañado de ruidos inquietantes. Más tarde, la policía halló una tela rasgada y manchas de sangre en un callejón detrás de su residencia, sin encontrar rastro de la víctima. Después, interrogan a Ryan, declarando no haberla visto, pero sí haber escuchado sus gritos desde su ventana. Afirma que algo más estaba allí, que habían pasos pesados arañando las paredes, buscando a alguien. Cuando le preguntan qué vio, responde que era una criatura inhumana, demasiado grande, cuya mano atravesó el cristal de su ventana. Aterrorizado, se escondió en el armario intentando contener la respiración. Según su relato, la mujer lo descubrió y gritó, pero de inmediato su voz se quebró, seguida de crujidos de huesos y sonidos como si algo se estuviera alimentando. El oficial descarta su testimonio y lo tacha de delirante, aunque Ryan insiste en que todo es real, pidiendo que revisen las paredes y el suelo, pues asegura que estuvo a punto de ser alcanzado también. Aún así, la policía, luego de mencionar que no hallaron nada inusual,
cierra el interrogatorio y lo envía de regreso a su casa. A las 6:15 p.m., Ryan graba un mensaje afirmando que debe marcharse antes de que lo encuentren, pero en ese momento, la luz se corta de forma repentina. El desenlace es inevitable. Ryan es atrapado por un ingeniero corrupto. Poco después, la policía llega a su residencia a las 3:12 am, tras los reportes de vecinos sobre un apagón súbito, seguido de gritos desgarradores. Al ingresar, los agentes encuentran la puerta del baño destrozada desde el interior. El cuerpo de Ryan yace sin vida, presentando traumatismos faciales severos y el cuello completamente dislocado. La escena cambia para mostrar a los personajes que representan a Ryan y sus amigos. Confundido, Ryan pregunta cómo llegaron hasta este lugar, pero el sniper responde que ya se lo había advertido. La amenaza lo estaba esperando. Por su parte, el Soldier le dice que no tiene escapatoria y que ahora pertenece a este lugar para siempre. El desenlace de El Visitante deja claro que en este servidor no existe salvación. La muerte ya no representa un escape, sino una transición inevitable hacia algo peor: formar parte del mismo mundo corrupto que consume a todos los jugadores. Que Ryan se encuentre con sus amigos muertos no es una simple coincidencia, sino la confirmación de que quienes caen quedan atrapados en una dimensión paralela. El Scout grotesco puede representar aquello en que se va a convertir Ryan, una versión deforme y monstruosa de sí mismo, cuyo objetivo será capturar y convertir a más jugadores. Y hasta aquí estaré llegando el video, esperando nuevos episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.